Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, gracias a Dios, profe, y su merced. Pues bien, ahí vamos en la lucha, bendito sea Dios. ¿Sí me estás escuchando bien? Sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante. Pero me tengo que compartir aquí qué se hizo. No sé. Muy bien, entonces, ojo esto. Cuando nosotros estamos hablando de nómina, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, y una de esas de pronto son esas cosas que hace a veces las personas, o sea, digamos el estar llegando tarde todos los días, ¿correcto? Siempre llegar tarde, eso se va convirtiendo con el tiempo en un hábito. Y es un hábito, por ejemplo, que uno tiene que dejar de lado, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿por qué? Y desafortunadamente muchas personas, uno cuando les llama la atención, ¿sí me está viendo o no me está viendo? Ah, sí me está viendo. Sí, profe. Cuando uno les llama la atención, entonces se ponen de mal genio y simplemente no se dan cuenta que uno está tratando de buscar cómo mejorar ese ambiente laboral. ¿Listo? Voy a compartirte aquí una conferencia de 11 minuticos que me parece que es bien interesante para que la analicemos y la miremos. Voy a ver que esté como cuando se ponga. Así, así, y así, y así. Me dices si estás viendo mi pantalla. Sí, señor. ¿Ya estás viendo? Sí. ¿Qué dice? Sí, ya. ¿Qué dice aquí? ¿Profe? Profe, se puso gris. Ya. Mejora tu vida junto a nosotros. Ok, ahí está. ¿Estás viendo toda la pantalla bien, cierto? Sí, profe, ya. Y aquí viene algo que es fundamental. Señores, ¿cuándo logra una empresa la excelencia? ¿Cómo está el sonido? Bien, profe. Ah, ok, son 11 minuticos y más, no me acuerdo, sí. Espérate un segundito porque es que esto sí le comparto todo el tiempo, entonces me comienza a mostrar ahí. Ahí está.
Alerta a lo que les voy a manifestar ahorita. Cuando la empresa logra hacer excelencia inconsciente. Inconsciente, no consciente, inconsciente. ¿Quién es el primer hombre que nos habla de la excelencia en la historia? Un hombre que vivió 450 años antes de Cristo. Un hombre extraordinario que se llamaba el ingeniero Aristóteles. Ya buscó. Y este hombre decía, la excelencia es un hábito, no un acto aislado. Y aquí viene el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Señores, Carl Gustav Jung nos da la luz sobre este concepto. Si les logro transmitir esto, sabrán por qué Panamá es como es, por qué Estados Unidos se comporta como se comporta, por qué Japón está ahí, por qué los mexicanos somos como somos, si entendemos este concepto. Es lo que se llama pensamiento heredado. Y aquellos que crean en la reencarnación se van a dar cuenta dónde está la invalidez científica de ese concepto. Yo no creo, yo sí creo en la reencarnación, pero de aquellos que ya reencarnaron porque traen muchas carnes adentro. Por todo lo que se tragaron el día de ayer. Bueno, pues es otra cosa, ¿sí? Señores, vámonos al inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente? Miren, los seres humanos nos vamos adaptados. Charles Darwin tenía razón. ¿Quién sobrevive? El que se adapta. No sobrevivió el dinosaurio, pero sí sobrevivió un pequeño mosco. ¿Dónde está la diferencia? Capacidad de ¿qué? De adaptación, fundamental y esencial. Por ejemplo, una rana. Tú tomas un balde de agua hirviendo, avientas una rana y la rana sale disparada, le produce dolor. No está habituada, palabra fundamental, habituada a esa temperatura. Tomas una cubeta de agua fresca, echas a la ranita y la ranita se la pasa muy bien, muy a gusto. Empiezas a calentar la cubeta, le metes fuego, calor, y la ranita se va acostumbrando al calor. Le metes más fuego y la ranita empieza a nadar hasta de crawl, así sensacional, ¿no? Le metes más fuego aún y terminas con una deliciosa sopa de rana. ¿Se adaptó? Santiago de Chile y la Ciudad de México son las ciudades más contaminadas que tenemos en América. De verdad, el aire es terrible. Ustedes están aquí, de verdad, precisamente por el mar, por la cercanía, aún a pesar que su parque vehicular es tan amplio, tienen una gran ventaja geográficamente ubicados. La Ciudad de México está metido en valles. Las ciudades contaminadas, y no quiero hablar solamente de México, de Chile, sino de muchas partes del mundo, el aire no se respira, se mastica. Espantoso. Pero ¿qué sucede con sus habitantes? Nos adaptamos. Llegan ustedes, les lloran los ojos un ratito, a los 3 días están plenamente adaptados a aquello. Por eso digo que en algunas partes, en algunos foros, que aunque hubiera una hecatombe mundial, nosotros vamos a sobrevivir, o sea, porque ya estamos adaptados a todo. Vamos sobreviviendo. Y los inconscientes colectivos se hacen conscientes o inconscientes. Por ejemplo, nosotros somos el resultado de un proceso de la conquista, que además ese proceso de la conquista es un pensamiento heredado. ¿Cuál era la actitud del conquistador? Llegaba y te decía, tu tierra es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu casa es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu vieja es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. ¿Viste qué desgracias? Todo lo que descubría le pertenecía. Abril 26 de 1996, Panamá, ¿seguirá vigente ese inconsciente colectivo? Si alguien encuentra una cartera en la calle, ¿de quién es? ¿Quién la descubrió? Si 2 personas al mismo tiempo ven la misma moneda o billete, ¿de quién es? De quien la vio primero, ¿a poco no? ¿Iba a haber pleito? Salía yo hace 20 años del metro en la ciudad de Tokio, caía un aguacero torrencial y vi una gran cantidad de paraguas. Y le pregunté a la persona, al japonés que venía conmigo, ¿y esos paraguas para qué son? Y me contestó, bueno, el metro te las presta. Tú lo tomas y mañana lo regresas. Ay. No. Debe funcionar esto. Pues yo tomé así un paraguas, así con cierto miedo. Me fui al día siguiente, todos los paraguas estaban en su lugar. Igualito que en Panamá, me imagino.
Imagino que igualito en Panamá. Pero ¿qué sucede? El japonés piensa, cuando ve este libro tirado en la calle, que inconscientemente piensa, alguien lo perdió, no me pertenece. Es inconsciente, ¿eh? No lo hace consciente. 97.3 de los artículos extraviados en Japón se regresan. ¿Por qué? Por inconsciente. Entramos a la iglesia, bueno, pasamos enfrente de un templo, ¿qué hacemos inconscientemente? Nos antiguamos, ¿a poco no? Entramos al templo, ¿cómo hablamos dentro del templo? Venimos en la calle gritando, platicando, entramos y... inconsciente. Lo heredamos así, son hábitos. Señores, cuando manejamos por primera vez, ¿cómo manejábamos? ¿Consciente o inconscientemente? Clutch, freno, todo. 3 semanas después, ¿cómo manejábamos? Platicando con el de atrás, regañando a los niños, insultando al que pasa, todo es inconsciente. ¿Dónde está ya? En el inconsciente. Por ejemplo, los latinoamericanos somos inconscientemente milagreros, ¿a poco no? No somos católicos, apostólicos y romanos, somos adoradores de Alá. A la mejor baja el dólar, a la mejor nos va bien, a la mejor resulta lo del puerto, en fin, Alá, y nos vamos a Alá y no lo hicimos. Y resulta además, les quiero hacer una aclaración fundamental, soy profundamente creyente en Dios, mas no en la magia que nos han querido inventar en un momento determinado que se quedó en el inconsciente. Es que todo del cielo baja, mortaje y no sé qué cosa, Dios es su voluntad. Unos amigos míos venían en un automóvil Sport en la República, en una carretera de la República Mexicana, venían a 190 kilómetros por hora, una volcadura y uno de ellos se muere. Y el otro me dice, era voluntad de Dios. Le dije, no, mira, el ángel de la guarda a 120 kilómetros por hora se baja hecho la madre. Pero rapidito se baja, ¿eh? O sea, es que se murió de cirrosis. Está como patinando mucho. Por voluntad de Dios. Bébale, mijo, ándele, bébale, ¿sí? Los muchachos, el reprobé matemáticas, ya estaba de Dios. Imagínate Dios estudiando matemáticas. Y eso de que no se cae una hoja y ni un pelo de tu cabeza sin la voluntad de Dios, imagínate. Aunque veo aquí algunos que Dios los ha favorecido bastante, ¿sí? Se preocupa mucho por ustedes, ¿eh? ¿Qué resulta? Oye, imagínate esa magia que tenemos. ¿Qué sucede? Pues sencillamente es un inconsciente colectivo que tenemos heredado. Y estamos siempre con la esperanza de que alguien nos haga el milagro. Podemos encontrar ahorita un empresario panameño pidiéndole a la Virgen un milagro. Nada más necesito $1.000.000, Virgencita, $1.000.000. Al lado un obrero que diciendo, Virgencita, nada más, $10 para el día, nada más $10. Bueno, el empresario le pregunta al obrero, ¿cuánto le estás pidiendo a la Virgen? $10, patrón, tómalos, no la distraigas. A ver, madrecita, vente para acá, ¿eh? Milagreros los de arriba, los del medio y los de abajo, todos milagreros, ¿eh? Señores, para que tengamos una buena cosecha en el campo tenemos 3 opciones. 1, prender 4,000 veladores. 2, hacer una peregrinación de rodillas empujando una moneda con la nariz durante 10 kilómetros. Y 3, levantarnos muy temprano, encomendarnos a Dios y ponernos a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Aprender a hacer las cosas, no esperar a que las cosas sucedan. Inconsciente colectivo. Pero aquí lo quiero llevar al fondo. Señores, realmente tenemos que, número 1, desaprender los errores que hemos convertido en hábito. Errores convertidos en hábito, ya son parte de nuestra cultura. Llegar tarde, ser negligente, dejarlo para mañana, hay que desaprenderlo. Y tenemos que reaprender los hábitos de excelencia. ¿Cómo se crea una cultura de excelencia? Número 1, acciones repetitivas, terriblemente repetitivas. ¿Hasta qué? Hasta que esa acción se convierte en hábito. Y el hábito es la parte nuclear de la costumbre, y la costumbre es la parte nuclear de la cultura. Queremos una nueva cultura, tenemos que ser más repetitivos que un pepino. Por ejemplo, en todas las empresas de excelencia a nivel mundial, en todas, como un denominador, nos hemos encontrado atrás de la excelencia de esa empresa un poderosísimo centro educacional. ¿Y saben qué es lo más increíble? 50% del tiempo es para capacitarlos técnicamente y el otro 50% es para cambiar la actitud mental. Eso es todo.
Tú llegas a Disney a trabajar y te dicen, no, 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 usted no va a atender el juego mecánico fulano tal, no, no, usted va primero 8 días tiempo completo a Disney University. Llegas con el instructor, se te queda viendo a los ojos y te dice, sonría. A los 10 minutos, sonría. A los 20 minutos, sonría. A la media hora, ya estoy sonriendo, ya. ¿Sí? Sonríe, ¿y ahora para qué? Para que no se le olvide, está bien. Y al día siguiente te vuelven a decir lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Y si tienes 18 años trabajando, 18 años te dicen todos los días, sonría. Porque aquí se le paga para sonreír. Si quiere una empresa jetona, cámbiese de empresa. Es que a mí no me nace, esto no es embarazo, tiene que sonreír. Tiene que sonreír. Es que la gente, los latinos somos muy soberbios. Es que lo que está diciendo... Yo ya lo oí. Ajá. ¿Y lo haces? Lo hemos escuchado miles de veces y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos convertido en un hábito. En una conferencia que tenemos las empresas que perduran, rebasando al líder, ¿cuál es el problema? Hacer sistemas que garanticen los hábitos de excelencia. No es solamente por buena voluntad. Tenemos una empresa mexicana, Aeroméxico, Aerovías de México, que se ha colocado en el primero y segundo lugar durante los últimos 3 años, en primer lugar de puntualidad en el mundo. Y la gente se imagina que para que un avión salga a tiempo, los empleados se toman de las manos y empiezan a decir, vamos a salir a tiempo. No, no, no. Tiene que haber sistemas de justo a tiempo, para que llegue el personal, para que llegue el pasaje, para que llegue la carga, los alimentos. Todo es una logística completa para tener justo a tiempo. Un barco de gran calado en el puerto de Singapur, ¿saben en qué tiempo se descarga y se recarga? 4 horas. Son hábitos, velocidad. Una velocidad. Hola, ¿me escuchas? Sí, señor profe. Bueno, espero que haya tomado más porque está como molestando el video, entonces ya, pero ya no faltaba nada. Entonces, fíjate que la importancia que hay de qué, de convertir, ¿cierto? Dejar esos malos hábitos que tenemos nosotros, ¿no? Porque muchas veces, digamos, son los causantes pues de despidos, de malos, digamos, de malos tratos también, ¿cierto? Porque incluso recuerda que hay personas, o generalmente en las empresas, digamos, hay personas que dependen de otras y así, todo es como una escala, ¿listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Nosotros, pero espérame, me muestro porque a mí sí me gusta mostrarme. Nosotros, ¿cierto? Nosotros veníamos hablando de lo que tiene que ver. Esto está mejor. ¿Pero la música es mía o esa llama? ¿Esa dónde que no la coloco? No, esa llama. Bueno, póngame pues cuidado. Nosotros veníamos hablando, ¿cierto? Básicamente de lo que son hablamos de periodo de pago, ¿cierto? Hablamos de elementos que no constituyen salario, ¿correcto? ¿Cuáles elementos que constituyen salario? Y estamos hablando de lo que son los descuentos permitidos al salario. Dentro de esos descuentos permitidos, pues hablamos, ¿cierto? Tomamos cuáles eran los que sí se podían, digamos, la empresa descontar y dejamos un título, ¿cierto? De descuentos prohibidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Profe, yo tenía una pregunta con lo de los descuentos al salario. Sí, cuéntame. Espera un momentico. No importa que sea, digamos, el mínimo. No, pero el mínimo, claro. Espera un momentico, me organizo esto. Claro, no importa. Por eso es que es importante saber hasta cuándo o hasta dónde, ¿cierto? Yo puedo comprometer mi salario. ¿Se acuerda que decíamos que aquellos trabajadores que devengan un salario mínimo, ¿cierto? ¿Fuera eso? El Código Sustantivo del Trabajo dice, no podrán hacerse este tipo, ¿cierto? De descuentos
al salario para aquellos trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo mensual legal vigente, o que deben, perdón, que devenguen un salario mínimo mensual legal vigente. A menos que, ¿qué? Ya lo dijimos. Que sea, de un banco o lo mande el Estado. Exacto, que sea una orden judicial, ¿cierto? Es- Y, por ejemplo, porque sean por obligaciones alimenticias, por cooperativas, ¿cierto? Fondos de empleados, etcétera. Recuerda que, digamos, cuando hay siempre, hay papás irresponsables, ¿cierto? Que lo único que ayudan es hacer el chino. Después de que la señora, después de que la novia ya está con su pelado, entonces la dejan tirada, ¿cierto? Y entonces comienza ella a tener que demandarlos, a que pone un embargo por alimentos, etcétera, etcétera, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Sí, señor, profe. Entonces, y muchos de ellos, yo conozco unas bellezas que muchos de ellos dicen que no se ganan ni siquiera el mínimo, que viven, se ganan 50.000 pesitos diarios. Bueno, eso es, mejor dicho, es un muro de lamentos para no, para sacarle así como dicen, el cuerpo a la responsabilidad. Entonces yo siempre he dicho, pues si usted se va a poner a meterse en esas, pues primero tiene que pensar cómo es que va a Ah, cubrir las cosas, ¿listo? Que no todo puede ser accidente, sino que uno tiene que planear bien las cosas. ¿Estamos claros? ¿Estamos ahí o no? ¿Qué dijimos de los descuentos prohibidos? ¿Acabamos de hablar no, algo, no? no, los dejamos de título. Ok, entonces dijimos punto aparte, puede ser. Decimos que existe una clasificación sobre lo que está prohibido descontar al trabajador. ¿Una clasificación? Señora, sobre lo que está prohibido descontar al trabajador, ¿correcto? Con excepción de lo que, entre paréntesis, podríamos colocar eso, ¿cierto? Con excepción de lo que ha mediado por orden judicial. ¿Listo? Cerramos paréntesis, coma, correspondiente a dos puntos. Primero, daños ocasionados en las instalaciones de la empresa. B, costos de alquiler o arrendamiento de locales o herramientas. C, entrega de mercancías, coma, provisión de alimentos y precio en alojamiento. D, daños o perjuicios ocasionados en el material, daños o perjuicios ocasionados en el material o herramientas de trabajo. E, deudas del trabajador con el empleador, coma, sus socios o parientes, coma, o con sus representantes. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor, profe. Muy bien. Recuerda que en un momento determinado puede que en el sitio donde yo esté trabajando hay una gotera, ¿cierto? Y se dañó, por ejemplo, algún equipo o se dañó, digamos, la parte donde yo trabajaba.
pues obviamente yo sí tengo que avisar, obviamente, si detecto eso, ¿cierto? Pero si llega, no es que, ah, no, entonces como ustedes se dañó tal herramienta, entonces la voy a descontar, eso no se puede, ¿no? Sí, señor. ¿Listo? También hablamos de, por ejemplo, que en un momento determinado, un trabajador de pronto sea muy amigo del gerente o de uno de los socios, pues obviamente yo no puedo descontarle al trabajador ese parte de deudas de ellos, ¿no? Y decirle, ah, no, mire, es que como usted le está debiendo a tal persona, entonces yo le voy a descontar. No, eso no se puede porque eso es un negocio que no es con la empresa. Otra cosa diferente es las préstamos que le hace la empresa, puede ser a través de un fondo de empleados o de una cooperativa. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces hablemos de ahí de autorización del trabajador. Titulito que diga autorización del trabajador. En en el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, advierte la necesidad de formalizar una autorización expresa del trabajador, coma, en el que se especifique para cada caso, coma, el destino del descuento y sobre qué porcentaje será realizado. ¿Listo? Punto seguido. Es muy necesario dejar claro que no son válidas las autorizaciones generalizadas o las que están implícitas como cláusulas del contrato de trabajo. Punto seguido. Lo ideal es suscribir un acuerdo entre las partes, coma. Lo ideal es suscribir un acuerdo entre las partes, coma, en la que el trabajador autoriza al empleador para realizar los descuentos sobre esas deudas u obligaciones. ¿Listo? Entonces, generalmente, pues hay empresas, ¿cierto? De pronto tienen la costumbre o sí, de prestarle a sus empleados, ¿cierto? Si nosotros miramos de pronto el plan de cuentas para acordarnos un poquito, recuerden que allá por allá habla de la cuenta 1365, ¿cierto? Que dice cuentas por cobrar a trabajadores y aparecen conceptos como vivienda, educación, médicos, etcétera. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, señor. ¿Listo? Pero Obviamente. digamos que le quitan ese pedacito de sueldo porque tiene una deuda con el jurídica, ¿sí? ¿A dónde va ese pedacito de sueldo que le quitan? Lo que es una deuda jurídica generalmente va a un depósito judicial. Por eso son, por ejemplo, un embargo, ¿cierto? Entonces uno tiene que consignarlo en un banco. Generalmente el banco que yo más he escuchado es el Banco de la República, de Banco Popular, perdón, ¿cierto? Donde uno hacía las consignaciones, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando uno liquida a un personaje y ese personaje no aparece a reclamar su liquidación,
pues obviamente se le da un tiempo y si el hombre no llega, pues entonces toca consignar ese dinero, pues para después también no tener problema más adelante, ¿correcto? Sí, señor. O sea, todo lo que se le descuente al trabajador debe tener una justificación. Lo que sucede es que, pues muchas veces, digamos, sobre todo en la parte de los retiros, cuando hay esa costumbre de estar prestándole dinero a los trabajadores, pues es muy importante dejar esa notica, ¿cierto? De que el trabajador en realidad autorice a la empresa para poder llevar a cabo esos descuentos, ¿correcto? Por ejemplo, el empleado pasa una carta diciéndole a la gerencia que le autorice o que le solicita la autorización de un préstamo, se me ocurre a mí, por 2 millones de pesos, por decir algo, ¿cierto? Entonces la gerencia, ¿cierto? Se lo autoriza, pero hay que colocar dentro de esa autorización cómo va a pagar, ¿cierto? Cómo se está comprometiendo el trabajador a pagar, porque recuerda que también esos descuentos, pues él no le puede descontar el 100% del sueldo. ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Sí, señor. De acuerdo a lo que veíamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues el trabajador de pronto dice, ay, mire, yo autorizo a la empresa para que me descuente, no sé, 50.000 pesos mensuales. Entonces esa es la autorización. Entonces yo le estoy autorizando hasta que me descuente hasta 50.000. Pero ¿qué pasa? En un momento determinado se puede presentar algún inconveniente y el trabajador se retira o toca retirarlo, bueno, lo que sea. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, pues toca, digamos, descontarle y es importante que él haya dejado, ¿cierto? De sus prestaciones sociales, porque uno lo que dice es eso generalmente, ¿no? Autorizo que descuentes de mis prestaciones sociales las sumas que adeudaré a la fecha de mi retiro o algo así. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces miremos qué es un embargo u orden judicial. Coloca ahí embargo u orden judicial. Listo. Entonces decimos que en el caso de un embargo u una orden judicial, debe ser practicado sobre la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo, coma. Lo que significa que, coma. Por ejemplo, si el trabajador recibe por concepto de salario el pago de 2 millones de pesos, coma, se debe excluir de este monto el valor de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Ya dice que si, por ejemplo, el salario mínimo está en 909.000, redondeamos, ¿cierto? 900, pero redondeamos 909.000. Entonces, ¿yo qué acabo? Agarro los 2 millones, ¿listo? Le resto 909.000, que es un salario mínimo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. O sea, que me va a quedar la suma de 1.091.000, ¿cierto? ¿Correcto? Y a ese 1.091.000 le tomo la quinta parte. ¿Y qué es tomar la quinta parte? Pues dividir entre 5. ¿Listo? Entonces ese millón 91.000 dividido 5 me da 218.200. O sea, ese sería, ¿estamos ahí? Sí, señor. Muy bien, entonces vuelvo y repito. Entonces ya coge los 2 millones menos 909, ¿cierto? A ese millón 91 lo divide entre 5, ¿cierto?
Y entonces ese valor, esa quinta parte, es el máximo valor a descontar durante la vigencia y a la terminación del contrato. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ojo a esto. Pero ahí hay una salvedad también, ¿cierto? O algo, una aclaración. Póngale punto aparte. Si la deuda es por alimentos o con cooperativas, si la deuda es por alimentos o con cooperativas, el descuento podrá realizarse hasta en un 50%. ¿Listo? Listo. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Otro tipo de descuento que también no sé si has escuchado la palabra libranza, ¿cierto? Ese tipo de descuentos también se ven son muy generales en una compañía, ¿no? Entonces de pronto es que la compañía se hace, digamos, la cartera de uno, ¿cierto? La compra, digamos, la compañía se hace como responsable. Coloca ahí descuento por libranza. ¿Listo? Y decimos que, dos puntos o punto aparte, la libranza es un mecanismo de recuperación de cartera por medio de la cual un trabajador autoriza a su empleador a descontar del monto de su salario Del monte, profe. a descontar del monto de su salario el valor para pagar la obligación que haya contraído con alguna entidad crediticia. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, básicamente, pues yo le saqué un préstamo, se me ocurre a mí, al Banco de Colombia, ¿cierto? Y lo hice a través de la libranza. Entonces, la compañía, ya lo que hago es que yo autorizo a la compañía para que me descuente y le haga el pago al Banco Colombia. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa figura o esa práctica, pues, supone un menor riesgo, ¿cierto? Para la entidad que otorga el préstamo. Colócale eso, punto aparte. Entonces decimos que esta práctica supone un menor riesgo para la entidad que otorga los préstamos, coma, dado que la garantía del pago proviene directamente de descuentos al sueldo del deudor. ¿Listo? Listo. Entre paréntesis, coloca este método es muy utilizado por las entidades de crédito o por algunas entidades de crédito y en muchos casos no exigen
la existencia de un codeudor. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Hay algunos departamentos de pronto de nómina que pues desconocen esta práctica, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que yo no le, o sea, los únicos descuentos que podemos hacer es los descuentos de ley, ¿cierto? O sea, sabemos que para la seguridad social fundamentalmente, ¿cierto? Y los montos que estén decretados por orden judicial, como alimentos y cooperativas y fondos, decíamos, ¿cierto? ¿Correcto? Ignorando que siempre existe pues la autorización expresa por parte del trabajador, ¿cierto? Y que este devengue un monto superior a un salario mínimo, podrá aplicarse el descuento para la libranza. ¿Listo? Sí, Y eso señor. también pues, digamos en cierta forma, pues es una ayuda también para, en muchos casos, a uno como trabajador, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Ujú. Entonces, pues por allá en el artículo, en los numerales, como en numerales 1 y 5 del artículo tercero de la ley 1527 de 2012, ¿cierto? Establece esto, ¿no? Si quiere, colóquele ahí artículo tercero de la ley 527 de 2012. Prevé, o estipula, más bien, estipula lo siguiente. Entonces, colóquele ahí, abrimos comillas. Artículo tercero, los puntos. Condiciones de crédito a través de libranza o descuento directo. Punto seguido. Para poder acceder a cualquier tipo de producto, coma, bien o servicio a través de la modalidad de libranza, a través de la modalidad de libranza o descuento directo, se deben cumplir las siguientes condiciones. Dos puntos. Y la primera es, primero, ¿cierto? Que exista autorización expresa e irrevocable por parte del beneficiario del crédito a la entidad pagadora de efectuar la libranza o descuento. La libranza o descuento respectivo de conformidad con lo previsto en la presente ley. ¿Cierto? Y el quinto, entonces vamos allá al numeral quinto, póngale ahí puntos suspensivos y vaya allá a coloque quinto, ¿cierto? Numeral primero, que existe autorización. Y el numeral quinto establece, ¿cierto? Póngale al numeral quinto, que la libranza, ¿estamos claros ahí? Sí, señor.
Ok. Quinto, ¿qué habla? Que la libranza o descuento directo se efectúe, coma, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del 50%, no reciba menos del 50% del neto de su salario o pensión, coma, después de los descuentos de ley. Punto seguido. Las deducciones o retenciones que realice el empleador o entidad pagadora que tengan por objeto operaciones de libranza o descuento directo, coma, quedarán exceptuadas de las restricciones contempladas en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? Listo. Muy bien, entonces coloquemos ahí algo que diga requisitos para realizar el descuento por libranza. O el descuento, sí, el descuento por libranza. Requisitos para realizar el descuento por libranza. Tenemos 2 puntos. Para efectuar el descuento por libranza, el trabajador debe presentar al empleador el documento. Entre paréntesis coloquémosle título, valor, coma, recibos, coma, entre otros. Cerramos paréntesis. Recibo. El recibo, título, valor, pagaré, coma, entre otros. Lo que sea el documento donde se evidencie eso, ¿no? Entonces, cerramos paréntesis. En el que se evidencie de manera clara. Profe, o sea que también caben las letras de Sí, claro. cambio. Claro, lo que pasa es que recuerda que una entidad crediticia como un banco generalmente no presta por la modalidad de letras. Siempre hacemos eso, un qué, un pagaré. ¿Listo? Ah, Lo que pasa es que generalmente las letras ya se hacen más como en transacciones entre personas naturales. Y muchas veces esas letras no se pueden hacer efectivas porque desafortunadamente no sabemos diligenciarlas adecuadamente. ¿Sí me entiendes? Muchas veces eso tiene que uno llenar una autorización también para llenar los espacios y a veces simplemente viene la mitad de la letra, ¿sí me entiendes? Generalmente yo las he visto y son esas amarillitas, pero hay unas letras que tienen que tener una autorización para que yo diligencie esos campos, ¿cierto? Y estar escrito ahí y firmado por la persona que están autorizando, ¿no? Entonces muchas veces pues está mal diligenciada, entonces por eso es que no surte ese efecto y uno no puede a veces cobrar el dinero, sobre todo que le presta a un amigo o a un familiar, ¿no? ¿Estamos ahí? Entonces,
Yo siempre le digo a las personas, mire, es mejor, hágase un pagaré. Un pagaré que tiene una orden incondicional de pago, porque yo, por ejemplo, digo, yo, a mi Humberto Castillo Candela, pagaré a Paula Eliana, bueno, identificado con la cédula número tal, 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 a Paula Eliana Pinzón, Rico, la suma de tanto, ¿sí me entiendes? Entonces, pero yo ya estoy diciendo yo que yo pagaré y estoy firmando. Entonces, estamos ahí. Entonces ya hay una orden que incondicional de pago, Y ¿correcto? no hay que detallar el préstamo, o sea, ¿para qué? No. ¿En qué caso? En el que sea así con el pagaré. Ah, no, porque o sea, que generalmente el pagaré es como un respaldo a la deuda, ¿no? Como cuando uno le dice, no, déjeme un cheque. Yo siempre le digo a las personas, ¿qué será más efectivo? ¿Una letra o un cheque? Perdón, una letra o un pagaré. Entonces la persona, ay, no, que la letra. Pues no, porque el pagaré. Si fuera más efectiva la letra, escúcheme bien, los bancos no nos harían firmar pagarés sino letras. Incluso recuerden que cuando se sacaban los celulares de esos aplazos también le hacen firmar a uno es un pagaré, no una letra. ¿Listo? Sí, señor. Sin embargo, yo no estoy diciendo que no sea, no sirva. Claro que sirve, porque también es un título valor. Lo que sucede es que en muchas ocasiones no se diligencia adecuadamente, ¿cierto? Y obviamente no es para la artista por mí, sino también por los abogados, ¿no? ¿Estamos? Sí, señor. Ahí hay un poco de letras que bendito de amigos. Bueno, ¿estamos ahí o no? Muy bien. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto? Básicamente de que para poder hacer esos descuentos por libranza, el trabajador que quedamos debe presentar al empleador un documento, ¿cierto? Que puede ser un título valor, ¿cierto? ¿Como cuál es? Un recibo, un pagaré, una letra, entre otros. Por eso le llamamos entre otros. ¿Listo? En el que se evidencie de manera clara y expresa, de manera clara, expresa y exigible la deuda, coma, así como la carta o autorización del descuento firmada. Punto aparte. A su vez, antes de proceder con el descuento, el empleador debe tener en cuenta dos puntos. A. El descuento no puede efectuar, perdón, el descuento no puede afectar más del 50% del salario del trabajador, coma, previas deducciones de ley. B. Las deudas por cooperativas y alimentos tienen prelación sobre las deudas por fondos de empleados o cualquier otro crédito. C. Que se encuentre fijado el monto, a descontar y el plazo por el que se mantendrá la obligación. ¿Listo? Coloquemos punto aparte y escribamos nota, dos puntos.
Se recomienda que al inicio de un vínculo laboral, se formulen o se formalicen políticas de cultura crediticia para los empleados, coma, con el fin de evitar que estos incurran en deudas que superen el monto de sus salarios, coma, o créditos innecesarios cuando el empleador puede prestarlos con mayor flexibilidad. ¿Listo? Listo. Y entonces dejemos un titulito que nos diga descuentos a la terminación del contrato. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces ahí dejemos ahí, entonces y nos conectaremos entonces por el otro link, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, ya nos hablamos nuevamente. Gracias, profe. Con mucho gusto. Oiga, yo no me prendió ni siquiera la camarita para darle una vez Sí, a en la eso estaba pensando. cosa tan irregular. Ah, bueno. ¿Hasta ahí cómo vamos? Ah, bueno, por allá está haciendo solecito, bendito sea mi Dios, según veo la cara. Uy, sí, uy, sí, se levantó con el tonecito. Ah, bueno, eso está muy bien. Está ahí, Está mi niña. entendiendo esto, aunque son muchos artículos. Uy, Pero bueno, bendito sea mi Dios, hay algo que hacer, ¿sí o no? sí. Ah, bueno. Sí, está mi niña. Gracias, profe. Bueno, hablamos entonces, ¿no? Sí, señor. Bueno, está. No, pero tampoco lo necesito.